Hay un cuerpo de agua en las tierras altas de Escocia que guarda más secretos de los que le corresponden por derecho. Visto desde el aire, en una mañana clara de verano, parece casi apacible, una larga cinta plateada de agua tendida en un valle, reflejando las nubes bordeadas de colinas verdes y las ruinas de un antiguo castillo de piedra. Los turistas lo fotografían desde la orilla de la carretera y lo llaman hermoso, y es hermoso, sin duda. Pero quienes han vivido a lo largo de sus orillas durante generaciones, te contarán algo que las postales jamás mencionan. Te dirán que estas aguas no devuelven a sus muertos. Te dirán que todo lo que cae bajo su superficie tiende a quedarse allí, en el frío y en la oscuridad, donde la luz nunca ha llegado. Y algunos de ellos, pescadores, capitanes de barca, personas sin ningún motivo para mentir, bajarán la voz y te contarán que el agua no está vacía, que algo se mueve en ella, algo grande. Este es el lago Ness. Y la pregunta que lo ha perseguido durante casi un siglo no es realmente si la gente ha visto algo. Lo han hecho, miles de ellas, a lo largo de 91 años, en distintas embarcaciones, en décadas diferentes, separadas por océanos, idiomas y vidas enteras. La verdadera pregunta, la que la ciencia oficial creyó haber enterrado para siempre, y la que una nueva generación de investigadores ha rescatado silenciosamente y traído de vuelta a la luz, es mucho más inquietante que cualquier fotografía borrosa. La pregunta no es si hay algo vivo en ese lago, la pregunta es qué clase de vida es esa, porque esto es lo que casi nadie te cuenta. Hemos cartografiado más superficie del planeta Marte que el fondo de este único lago escocés. Piénsalo un momento. Una nave espacial ha fotografiado cañones y cráteres en un planeta que se encuentra a 200 millones de millas de distancia con mayor detalle del que jamás hemos logrado ver el suelo de un cuerpo de agua al que podrías llegar conduciendo en una tarde. Y hay una razón para eso. El lago Ness no es un lago ordinario. Es una herida en la tierra, una falla inundada esculpida por glaciares, que se extiende durante 23 millas a través del Gran Glen, y que se hunde en algunos puntos hasta una profundidad de 755 pies. Eso es más profundo que la mayor parte del Mar del Norte. Contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Si los vaciáramos todos a la vez, no lograrían llenarlo, y el agua misma se resiste. Está teñida de un negro casi absoluto por la turba que baja arrastrada desde las colinas circundantes, partículas de antiguas ciénagas suspendidas en el frío con tal densidad que la visibilidad se desvanece a nada a pocos metros de la superficie. Un buzo que desciende al lago Ness no se adentra en una luz verdosa que se va apagando lentamente hacia la oscuridad. Se adentra en una pared. Un momento hay luz tenue sobre su cabeza y al siguiente hay una negrura total y absoluta, del tipo al que los ojos nunca se adaptan porque allí abajo no hay nada a lo que adaptarse. Podrías pasar a un brazo de distancia de algo del tamaño de un autobús y no tener la menor idea de que estaba ahí. Luego está el frío. Las aguas profundas del lago se mantienen a una temperatura casi constante de 5 a 6 grados centígrados durante todo el año, tanto en verano como en invierno. Hace suficiente frío para ralentizar el corazón humano y arrebatarle las fuerzas a un buzo en cuestión de minutos. Hace suficiente frío, dicen los más antiguos, para que los muertos no se descompongan como deberían. Los cuerpos perdidos en las profundidades no son consumidos, sino conservados, mantenidos en la oscuridad helada de manera indefinida. Y hace suficiente frío para ralentizar el metabolismo de cualquier ser vivo que habite allí abajo hasta casi detenerlo.
lo que significa que un animal grande en el lago Ness podría sobrevivir con mucho menos alimento y salir a la superficie con mucha menos frecuencia de lo que cualquier escéptico de la leyenda estaría dispuesto a admitir. No puedes vaciarlo, no puedes explorarlo fácilmente. El agua es demasiado profunda, demasiado oscura, demasiado fría y demasiado vasta. Cada condición que facilita la investigación de un lago, el Ness, carece de ella. Cada condición que permite que algo permanezca oculto, la tiene en abundancia. El lugar se resiste activamente a ser conocido. Y en esa resistencia, durante 91 años, la gente ha volcado su certeza de haber visto algo que los libros de texto afirman que no puede existir. Durante la mayor parte de ese tiempo, la ciencia convencional tenía una respuesta clara y ordenada. Y era la siguiente. Nessie es una historia. Nessie no es más que nutrias mal identificadas, olas y troncos flotando en el agua. Nessie es pensamiento ilusorio envuelto en niebla. Un engaño que se fue de las manos. Una industria turística construida sobre un juguete y una mentira. Caso cerrado. Sigamos adelante. Y durante décadas esa respuesta se sostuvo porque contaba con el respaldo de la pieza de evidencia más famosa de todas. Una única fotografía que resultó ser un fraude. Volveremos a esa fotografía, porque la manera en que fue utilizada para descartar todo lo demás es el error fundamental de toda esta historia. Pero recientemente algo cambió. Un grupo reducido de investigadores regresó al expediente del caso, no a las imágenes borrosas ni a las leyendas de las tiendas de souvenirs, sino al material serio, los registros de sonar, los estudios acústicos, los análisis de reconocimiento militar, las investigaciones genéticas, los datos que no parpadean bajo el sol y no mienten sobre la escala. Dejaron las fotografías completamente de lado y formularon una pregunta más fría y más difícil. Si descartamos cada engaño, cada nutria, cada truco de la luz, y observamos únicamente las lecturas de instrumentos realizadas por personas que no tenían ningún interés en la leyenda, ¿qué queda? Y la respuesta a la que llegaron no fue nada. La respuesta, según afirman, apunta a algo grande, algo animado, y algo que todavía no hemos podido identificar. No un fantasma, no un plesiosaurio de libro infantil. Algo real en el agua que todavía no encaja con ningún nombre que conozcamos. Para entender por qué esa conclusión es tan difícil de desestimar con un gesto, hay que comprender una cosa más sobre este lago. Algo que la mayoría de la gente jamás considera. Loch Ness no está sellado. No es un recipiente cerrado de agua aislado del mundo. El río Ness nace en su extremo norte y desemboca en el mar, y desde 1822 el canal Caledonio lo conecta directamente con el Mar del Norte a través de una cadena de esclusas construidas para los barcos. La esclusa está conectada con el océano abierto. Lo sabemos porque el océano entra. Se han documentado focas dentro de Loch Ness, cientos de millas adentro de un sistema de agua dulce. El salmón del Atlántico lo recorre en su camino hacia los lugares de desove, viajando desde el agua salada hacia la oscuridad, lo que significa que cualquier cosa que viva en ese lago no está necesariamente atrapada allí. Tiene un camino hacia el mar. Y el mar, con todas sus profundidades inexploradas y sus gigantes sin documentar, tiene un camino hacia él. Así que cuando un capitán de pesca en una tranquila mañana de 1933 miró a través de esas aguas negras y vio algo revolcándose y sumergiéndose que no debería haber estado ahí, no estaba mirando un acuario sellado de animales conocidos, estaba mirando una puerta. El 2 de mayo de 1933, John Mackay y su esposa Aldi conducían por la carretera recién mejorada que bordea la orilla norte del lago. Era un día despejado, del tipo que raramente visita ese valle.
y el agua yacía plana y quieta como hierro fundido. Aldi lo vio primero. Aferró el brazo de su marido y le dijo que detuviera el coche. Allá en la superficie, a quizás 100 yardas de la orilla, el agua no se comportaba como el agua se comporta. Algo enorme la perturbaba desde abajo, una gran masa oscura que rodaba y giraba, enviando una estela que se extendía en pesados círculos sobre la calma cristalina. Lo observaron durante lo que pareció un largo tiempo. Se agitó, revolvió las aguas, y luego se hundió, arrastrando el agua tras de sí, y el lago volvió a quedarse liso como si nunca hubiera ocurrido nada. Los Mackay no eran personas fantasiosas. Llevaban un hotel a orillas del lago. Conocían esas aguas de la misma manera en que se conoce un rostro que has mirado cada mañana de tu vida. Y lo que describieron a un corresponsal local del Inverness Courier no era una ola, ni un bote, ni un ciervo nadando. El corresponsal lo redactó y, en algún momento del proceso de edición de esa pequeña nota regional, un editor eligió una sola palabra que resonaría durante los siguientes 91 años. Lo llamó monstruo. Era la primera vez que esas dos palabras, Loch Ness y monstruo, aparecían juntas en letra impresa. Y una vez que se unieron, ya nada pudo separarlos. Lo que ocurrió después es la parte que debería hacer reflexionar incluso a los más escépticos, porque si todo se hubiera reducido a una extraña mañana y a una pareja emocionada, la historia se habría desvanecido como se desvanecen miles de otros relatos exagerados. Sin embargo, las compuertas se abrieron de par en par. A lo largo del verano y el otoño de 1933, y ya entrado 1934, los testimonios llegaron en oleadas propias. Un motociclista que casi chocó con la criatura cuando cruzó la carretera frente a él en plena oscuridad. Turistas que detenían sus coches y se quedaban al borde del camino señalando hacia el agua. Lugareños que habían guardado silencio durante años y que de repente admitían haber visto también algo ahí fuera, algo que habían callado por miedo a que se rieran de ellos. Y aquí está lo que realmente importa. Estas personas no describieron cada una fantasía distinta. Una y otra vez describieron el mismo animal. Hay que pensar en lo que eso significa. Desconocidos que jamás se habían encontrado, situados en diferentes tramos de un litoral de 23 millas, en meses distintos y bajo luces diferentes, coincidían siempre en los mismos pocos detalles. Un cuello largo que emergía del agua como un periscopio, a veces con una pequeña cabeza en lo alto. Una o varias jorobas oscuras rompiendo la superficie en fila. Un cuerpo inmenso por debajo, generando una estela demasiado grande para cualquier criatura que alguien pudiera identificar. Un lomo curvo, una coloración oscura, casi lustrosa. Las descripciones no reflejaban la variedad disparatada que cabría esperar si cada testigo estuviera simplemente inventando la cosa más aterradora que su imaginación pudiera suministrar. Convergían. Se iban estrechando. Apuntaban con una consistencia extraña y obstinada hacia una misma silueta. Para la primavera de 1934, esto ya no era una curiosidad local que se susurraba en los bares de los hoteles. Era una sensación internacional. Los periódicos de Londres enviaron reporteros hacia el norte. Se organizaron expediciones con cámaras y observadores apostados por turnos a lo largo de la orilla, vigilando el agua con prismáticos hora tras hora. Se trajeron cazadores de grandes piezas. Todo el valle se llenó de personas que habían venido a ver al monstruo, y el lago, por su parte, guardó su silencio y no reveló nada cuando se lo pidieron. Pero los testimonios no cesaban. Venían de quienes simplemente habían mirado en el momento justo.
y la leyenda fue ganando fuerza. Y entonces, en abril de 1934, el mundo obtuvo su fotografía. La imagen que definiría Loch Ness durante el resto del siglo apareció en un periódico británico, y era exactamente lo que la imaginación había estado esperando. Un cuello esbelto emergiendo de aguas rizadas, una pequeña cabeza reptiliana girada levemente hacia un lado. Todo ello encuadrado contra la superficie vacía, como una criatura que sube a respirar antes de sumergirse de nuevo en las profundidades. Era inquietante. Era elegante. Se parecía exactamente a lo que los testigos habían intentado describir durante un año, por fin capturado e inmóvil. Lo que hizo que la fotografía fuera tan devastadoramente convincente fue a quien se le atribuía. La imagen se asoció a un respetado médico londinense, un ginecólogo, un hombre de ciencia y de posición que, según contaba la historia, había estado conduciendo junto al lago y se detuvo para fotografiar la superficie, capturando a la criatura por puro accidente. Un doctor, un profesional, un hombre con una reputación que proteger y sin nada que ganar con un engaño. La gente dejó de llamarla la fotografía del monstruo y comenzó a llamarla la fotografía del cirujano. Y el propio título hacía el trabajo de persuasión. Los cirujanos no mienten. Los cirujanos miden, observan e informan. Si un cirujano la había fotografiado, el razonamiento era que era real, y la discusión quedaba efectivamente zanjada. Durante 60 años, esa imagen fue el alfa y el omega de Loch Ness. Colgó en las paredes de creyentes y escépticos por igual. Era la imagen de las postales, la silueta de las tazas de recuerdo, el único fotograma al que toda conversación terminaba regresando. Cuando la gente imaginaba a Nessie, imaginaba ese cuello y esa pequeña cabeza recortados contra el agua gris. Sin exageración alguna, era la fotografía más célebre jamás tomada de un animal desconocido, y cargaba sobre sus estrechos hombros el peso completo de la leyenda. Por eso mismo, cuando cayó, arrastró consigo todo lo demás. Porque en 1994, 60 años después de su primera aparición, la verdad sobre la fotografía del cirujano salió finalmente a la luz. Y esa verdad era pequeña, barata y casi vergonzosa. La criatura que aparecía en aquella imagen icónica no era una criatura en absoluto. Era un juguete, un submarino de cuerda en miniatura, del tipo que un niño podría enrollar y hacer flotar en una bañera, comprado en una tienda de Londres y al que se le había añadido una cabeza y un cuello esculpidos en madera plástica. El conjunto apenas alcanzaba 30 centímetros de altura. Había sido construido y puesto a flotar en el lago como un engaño deliberado, y el nombre del médico fue asociado a él precisamente porque su respetabilidad haría que la mentira resultara inatacable. El hombre que estaba detrás de todo aquello guardaba rencor contra un periódico que lo había humillado a raíz de un bochornoso episodio anterior relacionado con Nessie, y esa era su venganza. Alimentar a la prensa con el fraude más famoso en la historia de los monstruos y observar cómo se lo tragaban entero. Cuando esa confesión salió a la superficie, la reacción fue inmediata y total. La fotografía del cirujano era un fraude. Por lo tanto, Nessie era un fraude. La prueba más célebre había sido desde siempre un juguete en una bañera. Y si la prueba más famosa era un juguete, entonces seguramente todo lo demás, cada avistamiento, cada rastro de sonar, cada fotograma borroso de película, era el mismo tipo de tontería, solo que menos hábilmente descubierta. El caso, al parecer, quedaba definitiva y permanentemente cerrado, y esa conclusión, tan amplia y satisfactoria como parecía, fue el mayor error que jamás cometió nadie que investigara este lago. Porque aquí está lo que la refutación ignoró convenientemente. Las personas serias, los investigadores que habían pasado décadas en estas aguas, que conocían los estados de ánimo del lago, sus corrientes,
y la manera en que la luz jugaba trucos en su superficie. En realidad nunca habían confiado en la fotografía del cirujano, la habían dudado en silencio durante años. La escala no cuadraba. Las ondas alrededor del objeto eran demasiado pequeñas para algo de ese tamaño. Las proporciones del supuesto cuello no correspondían a nada que nadara. La habían archivado bajo la etiqueta de interesante pero poco fiable, mucho antes de que el submarino de juguete saliera a la luz. La confesión del engaño no los sorprendió. Confirmó una sospecha que habían guardado en privado durante toda una generación. Así que cuando el público trató el derrumbe de una fotografía como el derrumbe del misterio entero, quienes de verdad entendían las pruebas lo observaron con una especie de cansada frustración. Porque la fotografía nunca había sido los cimientos. Era el marketing, era la postal. El verdadero argumento a favor de que algo viviera en el lago Ness jamás había descansado en una sola imagen granulosa de un cuello sobre aguas grises. Descansaba en algo mucho más difícil de falsificar, mucho más difícil de desechar, y mucho menos fotogénico. Descansaba en el sonido. Hay que pensar en lo que significa esa distinción. Una fotografía puede escenificarse. Un juguete puede ponerse a flotar. Un juego de luz sobre el agua puede confundirse con una joroba. El ojo es un testigo notoriamente poco fiable, especialmente a través de más de 1 kilómetro de aguas frías y cambiantes. Pero el sonido no miente de la misma manera que lo hace la luz. El sonido viaja por el agua de formas que pueden medirse, cronometrarse y registrarse, y en aquellas profundidades negras y teñidas de turba, donde ninguna cámara podía ver jamás, los instrumentos habían comenzado a escuchar cosas que nadie ha podido explicar hasta el día de hoy. El primero de esos registros llegó casi por accidente, décadas antes de que el submarino de juguete fuera expuesto. Era una mañana de invierno de 1954 y un barco pesquero avanzaba por el lago con un ecosonda en funcionamiento. Un equipo sencillo, del tipo que hace ping en el fondo para indicarle al capitán qué profundidad hay y si existen peces debajo. La tripulación no estaba cazando monstruos, no buscaba nada. Simplemente atravesaba el lago en una jornada laboral ordinaria. El motor retumbando, el frío ascendiendo desde el agua, cuando la traza en su instrumento comenzó a dibujar algo que no debería haber estado allí. A una profundidad de aproximadamente 146 metros, muy por debajo de donde cualquier banco de peces debería encontrarse, el ecosonda marcó un objeto sólido de gran tamaño. No era el retorno suave y disperso que produce una nube de peces. Ese borrón difuso y fragmentado que cualquier pescador aprende a leer de un vistazo. Esto era diferente. Era un contacto denso y singular, un retorno firme del tipo que se obtiene de algo con masa, forma y consistencia, y no estaba quieto. La tripulación observó, desconcertada, cómo el objeto mantenía su profundidad y se desplazaba por debajo de ellos durante casi 1 kilómetro antes de que la traza finalmente se desvaneciera y el lago lo engullera de nuevo. No eran turistas impresionables. Eran hombres que habían pasado toda su vida leyendo el fondo de los lagos a través del lenguaje del sonar. Hombres capaces de distinguir entre un banco de salvelinos, un tronco hundido y una capa térmica con solo echar un vistazo a las marcas que cruzaban su pantalla. Y cuando intentaron encajar este contacto en alguna de las categorías que conocían, se negó a encajar. No era un banco de peces, demasiado sólido, demasiado singular. No era el fondo. La profundidad era incorrecta, y el fondo no se mueve. No era escombros a la deriva en una corriente. Los escombros no mantienen su profundidad ni recorren 1 kilómetro constante bajo un barco. No era una capa térmica jugando con la señal. Sabían cómo se veían esas. Y esto no era eso.
Era, según sus propias palabras, algo que no correspondía a nada en su experiencia, algo grande, algo en movimiento, algo que no podían nombrar. Y aquí está el detalle que debería hacerte inclinar hacia adelante. Ese contacto se produjo en 1954, 40 años antes de que la fotografía del cirujano fuera revelada como un engaño. No tenía nada que ver con la fotografía, no le debía nada al fraude. Era una pieza de evidencia completamente independiente, recopilada por hombres sin ningún interés en la leyenda, usando un instrumento que no se preocupa por lo que nadie quiere creer. Cuando la fotografía se derrumbó en 1994, esta traza de sonar no se derrumbó con ella. No podía hacerlo, nunca había dependido de la fotografía en primer lugar. Las dos cosas no tenían nada que ver entre sí, salvo que el público, en su prisa por cerrar el expediente, las había agrupado y descartado juntas. Ese es el error crítico al descubierto. Los escépticos tenían razón sobre la fotografía y estaban completamente equivocados sobre lo que la fotografía demostraba. Habían desacreditado el marketing y proclamado la victoria sobre la ciencia. Habían expuesto un juguete en una bañera y pretendieron que eso respondía a un contacto de sonar a 146 metros de profundidad, y al hacerlo, enseñaron a toda una generación a dejar de buscar, a asumir que la pregunta estaba resuelta cuando en realidad la evidencia más sólida jamás había sido abordada. Porque el contacto de 1954 no fue una casualidad, ni fue el último de su tipo. Fue el primer hilo de un patrón que solo se profundizaría a medida que la tecnología mejorara, a medida que más instrumentos entraran al agua, a medida que más personas cuidadosas y creíbles apuntaran sus equipos hacia esa profundidad oscura y registraran lo que regresaba. La tripulación de pesca de aquella mañana de invierno había tropezado con el verdadero corazón del misterio sin proponérselo. Habían escuchado algo que el ojo nunca podría confirmar y la cámara nunca podría alcanzar. Y a lo largo de las décadas siguientes, otros también lo escucharían. Ingenieros, analistas militares, científicos universitarios, personas cuya profesión entera consistía en la interpretación disciplinada de señales que la gente ordinaria jamás comprendería. La fotografía fue una distracción hermosa y famosa de 60 años que atrajo todas las miradas hacia la pieza de evidencia equivocada y que, al caer, le dio a todos permiso para marcharse, pero quienes sabían dónde escuchar nunca habían estado mirando la superficie, habían estado mirando las profundidades. Y en 1968, 14 años después de que aquel barco pesquero detectara por primera vez un objeto sólido moviéndose donde no debería haber nada, una universidad apuntaría sus propios instrumentos hacia el lago Ness, no para encontrar un monstruo, sino para poner a prueba un nuevo tipo de sonar. Y los datos que regresaron obligarían a un respetado ingeniero sin ningún interés en leyendas a escribir una conclusión que claramente no deseaba escribir. Su nombre era el profesor Don Gordon Tucker, y no era un hombre que persiguiera sombras. Dirigía un grupo de investigación en sonar, y había llegado al lago Ness por la razón más poco romántica que uno pudiera imaginar. Porque el lago era profundo, oscuro y de forma conveniente. Un tanque natural ideal para probar equipos acústicos nuevos. No estaba cazando a Nessie, no le importaba en absoluto. Quería datos limpios sobre el rendimiento de sus instrumentos en aguas dulces y profundas, y el lago ofrecía eso mejor que casi cualquier otro lugar en Gran Bretaña. Así que apuntó sus transductores sobre el agua y los dejó funcionar. Y lo que registraron no era el fondo ni escombros ni la dispersión irregular de un banco de peces a la deriva. Los instrumentos detectaron múltiples objetos de gran tamaño que se movían,
Ascendían y descendían por la columna de agua con una determinación que ninguna corriente ni ninguna capa térmica podía explicar. Tucker analizó las señales como habría analizado cualquier otra, de manera fría, matemática, con la distancia propia de un hombre que mide cosas para vivir. Y llegó a la conclusión de que los objetivos eran animados, vivos, de aproximadamente 6 metros de longitud, moviéndose por su propio impulso a velocidades y profundidades que descartaban cualquier cosa que él pudiera nombrar. Piensa en lo que eso le cuesta a un hombre así. La reputación de un ingeniero se construye sobre la cautela, sobre no afirmar nunca más de lo que los datos permiten. Tucker tenía todos los incentivos profesionales para encontrar una explicación aburrida y seguir adelante. No encontró ninguna. Escribió lo que los instrumentos le dijeron, aunque fuera la última conclusión que él mismo habría elegido. Esa es la marca de la evidencia real. No un creyente que grita haber visto algo, sino un escéptico obligado contra su propia voluntad a admitir que los números no se comportan como deberían. Y aún así, el patrón continuó creciendo durante los años 70. Un abogado de patentes y físico combinó el sonar con cámaras sincronizadas configuradas para disparar únicamente cuando algo de gran tamaño entraba en el haz. Una imagen parecía mostrar una aleta en forma de diamante de entre 1 y 2 metros de ancho. Fotogramas posteriores sugerían un cuerpo, un cuello, una cabeza. Todo esto fue publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, y sí, la controversia que siguió fue intensa. Y no, nunca se resolvió del todo. Los escépticos vieron escombros, sedimentos y los trucos que el agua turbia le juega a un objetivo. Pero los revisores de la revista miraron esas imágenes y decidieron publicarlas, y nunca retractaron esa decisión. Para 1987, la búsqueda coordinada más grande jamás intentada tendió una cortina de sonido sobre el lago. 2 docenas de embarcaciones equipadas con sonar avanzaron en línea, barriendo el agua como una red hecha de señal. 3 contactos de gran tamaño respondieron, moviéndose por debajo de 180 metros, más profundo de lo que cualquier pez conocido debería llegar. El hombre cuya empresa fabricó el sonar dijo que las señales eran más grandes que un tiburón y más pequeñas que una ballena. No tenía razón alguna para mentir. Vender sonar no requiere inventar monstruos. Así que evalúa a los candidatos con honestidad, como debe hacerlo un detective. Un reptil prehistórico superviviente, el agua fría y pobre en nutrientes, y la necesidad de respirar aire, argumentan poderosamente en contra de una colonia reproductora que nadie ha filmado jamás saliendo a la superficie. Un esturión que se aventura desde el mar, posible para un solo avistamiento, imposible como respuesta completa, y luego el estudio de ADN ambiental de 2019, que tomó muestras del agua misma y no encontró reptil, ni plesiosaurio, ni gigante desconocido alguno, pero sí encontró material genético de anguila en una abundancia anómala y asombrosa. El científico que lo dirigió lanzó la idea con cautela. Quizás anguilas inusualmente grandes. Las de mayor tamaño registradas superan el 1,5 metros, y el verdadero límite máximo de la especie es genuinamente desconocido. Una anguila que nunca partió a desovar, creciendo en la oscuridad durante 50, 70, 100 años, ondulándose, formaría jorobas en su cuerpo. Al emerger, mostraría una cabeza y un lomo curvado. Eso encaja con lo que la gente ha descrito durante 91 años. Y aún así, no encaja con todo. No explica un contacto sólido a 600 pies de profundidad, donde las anguilas no nadan. Tampoco coincide con la estimación militar de un cuerpo de entre 12 y 16 pies con una forma incorrecta para cualquier anguila.
La puerta se abre y detrás de ella no aparece una sola criatura, sino una posibilidad a la vez más extraña y más razonable, que el lago alberga un ecosistema no documentado, anguilas gigantes cerca de la superficie, peces grandes a profundidad media, y algo más todavía sin nombre en el abismo inferior, donde menos partes del fondo han sido cartografiadas que la superficie de Marte. Entonces, esto es lo que queda cuando la fotografía desaparece y las respuestas fáciles se derrumban. Una tripulación pesquera, un ingeniero universitario, un centro de análisis militar, una revista científica revisada por pares, 24 embarcaciones con sonar y un estudio de ADN que desacreditó la leyenda y accidentalmente la profundizó. Ninguno de ellos dependió de un juguete en una bañera. Ninguno se vino abajo en 1994. Adrian Shine ha mantenido instrumentos en esas aguas durante décadas. En 2020, un hidroavión registró un objeto alargado a 500 pies, catalogado como uno de los rastros más significativos jamás documentados. La mayor búsqueda superficial de la historia, realizada en 2023, captó una perturbación que nadie ha sabido explicar. El listón se fijó imposiblemente alto porque la respuesta resulta incómoda. Pero algo habita en el lago Ness. La única pregunta honesta que queda es qué tipo de real es ese algo. Así que dime dónde te posicionas con todo lo que contiene este expediente. El retorno sólido del sonar a 480 pies, el ingeniero que no quería creer y aún así lo escribió, el ADN de anguila inundando las aguas, o los contactos moviéndose a 600 pies de profundidad en la oscuridad. ¿Cuál es el único detalle que genuinamente no puedes descartar? Déjalo en los comentarios y explícame exactamente por qué. Y el próximo expediente que espera en aguas más frías y más profundas que estas es todavía más oscuro.